Mi hermana siempre quiso lo que yo tenía. Cuando éramos niñas, me quitaba mis juguetes. De adolescentes, se vestía como yo, y cuando crecimos, empezó a coquetear con cada persona que mostraba el más mínimo interés en mí. Pero nada me preparó para lo que hizo después de mi boda. Todo comenzó la noche del aniversario de mis padres. Habíamos organizado una cena familiar, algo tranquilo. Yo estaba emocionada porque, por primera vez en años, mi esposo y yo estábamos en un buen momento. Todo parecía ir bien, hasta que ella apareció. Mi hermana, Valeria, llegó tarde, con una sonrisa que me heló la sangre. Se sentó frente a mí, levantó su copa y dijo, brindo por el amor verdadero, aunque a veces esté donde menos debería. Nadie entendió a qué se refería. Pero cuando miré a mi esposo, vi su expresión, ese segundo de pánico que solo alguien con la conciencia sucia podría tener. Valeria me miró directo a los ojos y agregó, casi susurrando, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan, ¿no le contaste a tu esposa lo que pasó en mi cumpleaños? El silencio fue inmediato. Mi madre dejó caer el tenedor. Mi esposo bajó la mirada. Yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No sé qué era peor, su sonrisa satisfecha o el hecho de que mi esposo no decía nada. Y ahí me di cuenta de que había algo más. Algo que ambos me estaban ocultando. Mi madre fue la primera en hablar. ¿De qué está hablando, Valeria? Ella se encogió de hombros con una sonrisa inocente. Solo digo que a veces los secretos salen a la luz en los momentos menos esperados. ¿Verdad, cuñado? Él no respondió. Y ese silencio fue suficiente para que todos me miraran a mí, como si yo tuviera que explicar algo que no entendía. No sé de qué hablas, dije, tratando de sonar tranquila. Si tienes algo que decir, dilo completo. Pero Valeria no lo hizo. Claro que no. Era experta en dejar frases a medias, en sembrar dudas y mirar desde la esquina como los demás se devoraban entre sí. Durante toda la cena me sentí observada. Mis padres hablaban con frases cortas, mis tíos cuchicheaban, y mi esposo evitaba mi mirada. Cuando regresamos a casa, lo confronté. ¿Qué fue eso? Le pregunté. Nada, solo está loca, respondió, encendiendo la televisión como si eso cerrara la conversación. Pero su tono no era de inocencia, sino de miedo. Al día siguiente, empecé a notar algo raro. Una amiga dejó de responder mis mensajes. En el trabajo, una compañera evitó hablarme. Y entonces, el golpe final, una cuenta anónima en redes publicó una foto mía, antigua, privada, que solo Valeria podía tener, junto con un texto que insinuaba que yo había tenido una aventura antes de casarme. Era mentira, pero bastó para que la duda se propagara. Cuando la confronté, sonrió como si hubiera estado esperándolo. No fui yo, dijo, mirando sus uñas. Pero te advertí que los secretos siempre salen a la luz. Esa noche no pude dormir. Algo en su forma de hablar, en su seguridad, me hizo entender que no buscaba solo humillarme, quería destruirme. Y lo peor es que no tenía pruebas de nada. Así que decidí hacer lo que ella menos esperaba, jugar a su juego. Si Valeria quería manipular, yo aprendería a manipular mejor. Y lo primero era descubrir qué estaba escondiendo realmente. Encontré la prueba por accidente, como siempre pasa en las mejores películas y en las peores pesadillas. No planeé robarle el teléfono. Fue un impulso, era tarde, estábamos en casa de mis padres después de otra comida incómoda donde Valeria había vuelto a plantar una semilla de duda y salir triunfante. Ella dejó su bolso en el sofá y salió a hablar con mi madre en el jardín, todos estábamos dispersos, fingiendo normalidad. Vi el teléfono sobre la mesita, la pantalla encendida, una notificación de audio eliminado que parpadeaba por un segundo antes de desaparecer. Sentí un frío que no era solo por la noche. Lo abrí. Entré en la galería de mensajes, ella nunca protege nada, y encontré una carpeta de voces borradas. Mi pulso fue un tambor en mis oídos. No sé si fue cobardía o un pálpito, pero apreté play. La voz era la suya, esa mezcla de seda y filo que conocía desde que éramos niñas. Pero había otra voz, distorsionada, más grave, que cortaba cada frase suya como si la hilara con órdenes. La grabación no era un simple reclamo, era un plan en pequeñas piezas. Sí, la cena es la distracción perfecta, dijo Valeria. Todos estarán mirando a ella cuando hagamos que parezca un accidente. La otra voz contestó seco, sin rodeos, no puedes fallar. Si ella sospecha, lo arruinamos todo. Valeria se rió, pero fue una risa corta. No sospechará. Nadie piensa mal de ella. Es todo tan fácil, además, tienes la coartada del camión. Nadie va a mirar más allá. Mis manos se congelaron. La palabra accidente cayó en mi estómago como una piedra. Y luego, lo que la otra voz dijo después, con la calma de quien ya tiene todo calculado, la noche correcta fue hace 2 años. Pero tenemos que cerrar el resto, el marido no puede vivir si va a confesar. La grabación saltó,
Contenía referencias a fechas, una cena de aniversario, una falla mecánica arreglada con tiempo, alguien que debía no estar en cierta calle, y un nombre que me clavó la hoja en la garganta: Daniel. Mencionaron su coche, su horario, la ambulancia que llegó un poco tarde porque alguien había interferido con la llamada. No había descripciones grotescas, pero la intención era obvia. Alguien había orquestado más de un dolor para dejarlo como accidente. Quise vomitar. Quise gritar y tirar el teléfono por la ventana. Hice lo segundo, lo guardé en mi bolso, porque necesitaba pruebas, necesitaba respirar, necesitaba pensar. Salí al jardín donde Valeria hablaba con mi madre, que no tenía idea de nada. Me acerqué con el corazón a punto de salirse del pecho y una calma que no era mía. Era la calma de quien se prepara para pescar a un depredador. Valeria, dije, con la voz que uso cuando quiero sonar olvidadiza y peligrosa a la vez. ¿Qué es esa voz que traías en el bolso? Ella no se inmutó. Sonrió esa sonrisa que sabe que puede controlar una habitación. ¿De qué hablas?, preguntó. ¿Estás nerviosa? Te ves rara. Podía ver en sus ojos un brillo de triunfo, como si ya supiera que yo había encontrado algo y creyera que yo no tendría coraje para usarlo. Ahora tengo su voz en mi bolsillo y un mundo ardiendo en mis manos. Si eso que escuché es cierto, mi vida no fue un accidente de la que tengo que lamer las heridas, fue un crimen que alguien planeó meticulosamente. Y la persona que lo dijo al teléfono es mi hermana. No sé si ir a la policía y arriesgarme a que ella plantee todo como locura, con su capacidad para convencer a cualquiera. No sé si usar esa grabación para destruirla públicamente y hacer que pague con la humillación, o si seguir escarbando en su teléfono para encontrar más nombres, más fechas, más pruebas que no permitan que nadie la cubra. No puedo dormir. Me siento como si estuviera en el borde de algo que decidirá no solo mi futuro, sino la verdad de quién murió y por qué. Estoy sola en la cocina, con café que no me ayuda, y el teléfono en la mesa como una bomba. La primera regla fue, no parecer sospechosa. Si Valeria olía a mi miedo, todo se iría por la borda. Así que sonreí, fui a fiestas familiares, respondí mensajes con emojis y actué como si mi mundo se hubiese reducido a una telenovela barata. Por fuera, la víctima perfecta. Por dentro, la cazadora. Esa noche empecé por lo más obvio, la nube. Había visto, entre sus archivos, un icono de copia de seguridad automática. Si algo se sincronizaba, podía haber rastro. Con el pretexto de buscar una receta abrí su bolso otra vez, nada de forcejeos, solo movimientos naturales, y recuperé su cargador. En el auto, con la linterna del teléfono, busqué la contraseña que ella siempre escribe a la carrera en un post-it dentro de su monedero. Val 1989, lo mismo desde los 12 años. Sí, era predecible. Sí, funcionó. Entré a su correo. Fue como abrir una caja de Pandora con pestañas ordenadas. Viajes, trabajo, mensajes. Empecé por los borradores. La mayoría eran excusas para padres, listas de compras, hasta que encontré un hilo con el número que reconocí de la grabación, la otra voz. No había audios, ella borraba todo con una higiene perturbadora, pero había recibos, transferencias y una serie de mensajes encriptados que se abrían con claves sencillas, fechas de cena, nombres de calles, la palabra cerrar repetida varias veces. No todo estaba en claro. Había mucho ruido y muchas metáforas. El teatro está listo, la luz verde, oye el camionero, revisar ambulancia. Podría sonar a teatro si lo leías mal, o a conspiración si lo leías bien. Necesitaba nombres. Lo siguiente fue movimientos físicos, tarjetas, horarios, cámaras. Rastreé llamadas salientes desde su teléfono, no muchas, la mayoría a números fijos que resultaron ser talleres mecánicos, la empresa de logística de la ciudad y una agencia de ambulancias privada que solo opera con seguros caros. La misma ambulancia que, según una factura vieja, había atendido el accidente de Daniel. Coincidencia, pensé. Luego vi una transferencia bancaria, una suma nocturna a nombre de S. Morales, un nombre que no conocía. No podía confrontar a nadie aún. Necesitaba una prueba que no dejara lugar a la narrativa de hermana celosa o venganza emocional. La grabación era buena, pero un juez puede decir que fue manipulada. Los mensajes y las transferencias me daban contexto, pero no una cadena de mando. Lo que quería encontrar era, quien maniobró la llamada a emergencias aquella noche, quien retrasó la ayuda, o quien había saboteado el vehículo. Para eso tenía que seguir la cadena hasta el taller que figuraba en varios mensajes. Fui allí un jueves por la tarde, con la excusa de llevar el coche para una revisión, tuve que pelear con mi ansiedad para sonar despreocupada. El taller olía a aceite y radios viejas. Pregunté por ese. Morales con la voz de siempre, curiosa, distraída. El hombre detrás del mostrador se calló un segundo más largo de lo necesario, y luego negó conocer a alguien con ese nombre. Pero cuando dije ¿recuerdas la ambulancia del siniestro de hace 2 años? Fue rara, su gesto cambió. Sus ojos se abrieron y, sin darme cuenta, me di cuenta de que había tocado una fibra. No puedo hablar aquí, murmuró.
Ven mañana temprano, pregunta por el libro de órdenes. Al día siguiente, con el pretexto de devolver una pieza, volví. El libro de órdenes estaba al fondo, lleno de anotaciones a mano, cifras, teléfonos. Si hubieras visto mi cara cuando encontré una referencia, llamada 2231, reportar retraso, Cord. Calle Lázaro 14. Tenía fecha. Tenía hora. Tenía la firma de quien había atendido la línea. Esa firma correspondía a una operadora de la ambulancia privada. Tracé la llamada hasta una tarjeta SIM prepago. Y esa SIM, por la gracia de la burocracia, había sido cobrada mediante una transferencia que había pasado por la misma cuenta que había visto en los mensajes de Valeria. No era una sentencia, pero era una cuerda que empezaba a formar un lazo. Pegué todo en un folder, fotos de pantallas, fotos del libro de órdenes, extractos bancarios con fechas y horas. Cada pedazo aislado era dudoso. Todo junto, empezaba a mirar como una línea. Mientras armaba el dossier, el miedo crecía. Sabía que Valeria tenía ojos en todas partes, amigas de la universidad, el tipo con el taller, alguien en la ambulancia. Si ella sospechaba que yo hurgaba, podía reaccionar de 1000 formas, denunciarme por acoso, borrar pruebas, incluso fabricar una historia para desacreditarme. Tenía que ser más lista. Tenía que adelgazar la evidencia que ella pudiera manipular y fortalecer la que sería difícil de destruir. Entonces hice 2 cosas. Una, copié todo en 3 lugares distintos, mi correo, un pendrive en casa de una amiga de confianza, y una nube anónima con contraseña que solo yo conocía. 2. Me acerqué a la única persona que seguía creyéndome casi ciega, mi hermano mayor, Hugo. No porque esperara que él resolviera el caso, sino porque necesitaba un aliado dentro de la familia que no fuera manipulable por las palabras bonitas de Valeria. Le mostré lo básico, la grabación, el libro de órdenes y la transferencia. No le di todo, controlé la dosis. Su cara se volvió de piedra. No habló al principio, solo me miró como si viera a alguien a quien conocía de niño haciéndose mayor demasiado rápido. Si esto es verdad, dijo al fin, no podemos ir a mi padre con media prueba. Ella nos destrozaría. ¿Qué propones? Seguir, respondí. En secreto. Hasta tener algo que nadie pueda negar. Hugo asintió. Le pedí discreción absoluta. Él prometió, pero sentí que prometer algo ya no vale nada si tu hermana es una maestra de los silencios. Y así pasó el tiempo, semanas de revisar correos a medianoche, de hacer llamadas con números ocultos, de fingir normalidad mientras por dentro me consumía. Hay días en que la paranoia se vuelve física, reviso la cerradura, dejo el coche en otro lugar, cruzo la calle en diagonal. Hay noches en que sueño con la ambulancia y sus luces como tibias burlas. Pero también hubo pequeñas victorias, una factura que demostraba un pago a una compañía de servicios especiales la semana previa al siniestro, un recibo de gasolina con tachaduras que implicaban que alguien había estado en la estación equivocada, una conversación entre 2 empleados del seguro que hablaba de ajustar tiempos. Cada una era una pieza más. Todavía no tengo la prueba final. A veces pienso en llevarlo todo a la prensa anónima y volar su mundo en 1000 pedazos, pero temo las consecuencias, mi familia hecha trizas, yo convertida en la loca que no pudo procesar su duelo. Si hago esto mal, Valeria podría usar la misma maquinaria que usa para manipular y volverla contra mí. Y ahí estoy, al borde otra vez, con un dossier que pesa más que mi alma y la certeza de que mi hermana no es solo una villana de novela, es alguien con recursos, aliados y la capacidad de jugar con las expectativas de todos. No sé cuánto aguantaré sin que me descubran. No sé si quiero que me descubran. Elegí a la prensa por una razón simple, la verdad en manos de un tercero neutral pesa más que 1000 argumentos de hermana contra hermana. Pero había una condición no negociable, no quería ser la fuente visible. Si alguien podía convertir mi dolor en espectáculo o en una narrativa de venganza por despecho, Valeria la usaría como pantalla para volverme la villana. Necesitaba anonimato y un periodista que no jugara con emociones sino con hechos. Busqué durante días. Leí columnas locales, seguía reporteros en redes, sin interactuar, y encontré a una periodista, Mariela, que había destapado irregularidades en empresas de la ciudad y nunca había publicado por sensacionalismo. Tenía estilo seco, fuentes bien cuidadas y era de las pocas que no gustaba de dramatizar. Le mandé un correo desde una cuenta nueva, con un subject frío, posible fraude en accidente, documentos adjuntos. No dije mi nombre. No dije mi hermana. Solo, tengo pruebas. Si no publicas, alguien peligroso seguirá libre. Adjunté 3 archivos, la grabación, fotos del libro de órdenes con la nota de retraso y las transferencias que enlazaban la cuenta de Valeria con la SIM prepago. No respondí al impulso de checar su perfil cada 2 minutos. Esperé. Al tercer día me llegó un correo con preguntas profesionales. ¿Puedes probar el origen de estos archivos? ¿Tienes más pruebas? ¿Aceptas reunirte en un lugar público y dejar un respaldo? Respondí con lo mínimo, un par de capturas adicionales, un enlace a la nube anónima donde dejé copias, y propuse una reunión en un café concurrido a las 10 de la mañana, sola,
con mi voz distorsionada y un sobrecerrado con copia física. No quería que nadie me viera con un reportero. El café olía a pan recién hecho y nervios. Entregué el sobre con la mano temblando y no dije mi nombre. Ella no preguntó por sentimientos, leyó, preguntó por fechas, cotejó lo que yo le di con lo que ella ya había investigado en secreto. Parece que la ambulancia privada tenía antecedentes. Me preguntó por mi relación con las personas implicadas. No respondí. Lo único que dije fue, verifica la factura del taller y la hora de la llamada de emergencia. Ahí todo encaja. Se fue sin mirar atrás. 2 semanas después la primera nota apareció. No era un titular sensacionalista, sino una investigación sobria, irregularidades en respuesta de emergencias en accidente fatal, coincidencias que preocupan. No nombraba a mi hermana. Hablaba de bufetes, compañías y facturas que no cerraban. Señalaba la ambulancia privada, un taller y transferencias sospechosas. Y, lo más importante, pedía a la fiscalía revisar las llamadas y órdenes de servicio. La pieza tenía citas de expertos, una hoja de ruta temporal, en la última línea, un detalle que me hizo respirar por primera vez. Una fuente anónima aportó registros y grabaciones que están bajo análisis. La ciudad se removió. Las redes comenzaron a hablar de aquello, las llamadas a la radio crecieron y la comisaría, que había archivado el expediente como accidente, anunció que revisaría documentos a petición de la fiscalía tras las nuevas pruebas públicas. Mi corazón golpeaba contra las costillas cada vez que alguien mencionaba la historia en voz alta. No me sentía más segura por ser anónima, me sentía como si hubiera tirado una piedra dentro de un lago tranquilo y ahora no conocía la dirección de las olas. La familia reaccionó como un animal acorralado. Mi padre leyó la nota en silencio y no dijo nada por primera vez en su vida. Mi madre lloró y pidió que no se acerquen a la prensa. Hugo me miró con ojos que decían bien hecho y ten cuidado. Valeria, por su parte, puso cara de indignación en público y en privado empezó a moverse, mensajes a gente que antes no veía, llamadas a abogados, y una historia repetida a quien quisiera escucharla. Alguien me está atacando por celos. Pero la parte que no esperaba fue la siguiente. El mismo día que salió la nota, recibí un mensaje anónimo en mi correo, la misma cuenta que había usado para contactar a la periodista. Decía solo, deja esto. No sabes con quién te estás metiendo. No tenía firma. Tenía el tono de amenaza que ya olía a petróleo. Mi teléfono vibró con un número desconocido que colgó enseguida. La paranoia que cultivé pasó a la fase de vigilancia activa, cerraduras, coches, llamadas, ojos en las ventanas. La fiscalía pidió registros. La ambulancia afirmó que había fallas técnicas que dificultaron la respuesta. El taller negó todo. Los nombres empezaron a girar. Y Valeria, esa maestra del teatro, comenzó a acusar a un enemigo sin rostro que buscaba destruirla. En una cena familiar, gritó, lloró, y acusó a mi hermano de filtrar información. Lo hizo con tal convicción que mi madre casi la abraza. Yo me mantuve callada, respirando hondo, mientras me preguntaba si mi estrategia de sombras había sido correcta. ¿Había puesto la verdad en manos de alguien que no me protegería si el viento giraba? Entonces, 3 días después de la publicación, la policía fue a casa de Valeria. Registraron su computadora, sus cuentas, e hicieron varias preguntas que en el pueblo se interpretaron como el inicio de su caída. Ella salió de aquello con ropa impecable y un discurso ensayado. Estoy siendo perseguida por una venganza familiar. Pero esa misma tarde, alguien dejó un sobre en la puerta de mi casa. Adentro, una sola foto, yo, tomada de perfil, entrando al café donde había entregado el sobre a Mariela. Detrás de mi imagen estaba anotado con tinta roja, sabemos dónde estás. No era la amenaza de un extraño. Era la respuesta de alguien que, hasta ese momento, yo había creído menos peligroso que la verdad misma, alguien que podía encontrarme. Y ahora la pregunta que me carcome es la que siempre temí. ¿La exposición fue la jugada que me traería justicia o la palanca que mi hermana usará para aplastarme cuando el público y la ley no sean suficientes? Me desperté esa noche con las manos pegajosas de sudor y una decisión en la garganta. Y al siguiente día puse todo en juego. Primero, contraté a alguien que sí sabía lo que yo no debía hacer sola, un investigador privado y una consultora en seguridad digital que trabajaban dentro de la ley. No entraron a hackear nada, consiguieron metadatos, coincidencias, y documentación que las manos de Valeria no podían borrar con una llamada llorosa. Encontraron que ciertas facturas y transferencias tenían rutas ocultas, que la ambulancia había cambiado turnos a última hora y que el taller había hecho anotaciones fuera de patrón. Nada de teatro, solo correlaciones que un juez no puede ignorar si se presentan juntas. Después fui a donde dolía, a los clientes de la ambulancia y del taller. No los arruiné ni los insulté, les llevé preguntas. Les mostré fechas, les pedí que revisaran sus pólizas, los horarios, las cámaras de sus negocios. A algunos les pareció absurdo, a otros, alarmante. Un pequeño empresario que dependía de la ambulancia para envíos urgentes me dio acceso a sus registros y, con eso, pudimos trazar con precisión los cambios de turno que aquella noche habían hecho que la respuesta llegara tarde.
Paralelamente, comencé a deshacer la red social que protegía a Valeria. No con difamaciones ni filtraciones anónimas, eso habría arruinado mi alma, con datos puntuales, contratos mal fechados, facturas repetidas, testimonios de empleados que ya no querían verse involucrados. Uno por uno, esos soportes empezaron a ceder. La gente que sabía cómo cubrir a alguien, porque alguien los había pagado o manipulado, se cansó de mirar hacia otro lado cuando entendió que la fiscalía ya olía la sangre. Algunos por miedo, otros por culpa, otros por simple cansancio, accedieron a hablar. La prensa, que yo había usado al principio como martillo, volvió a la historia. Esta vez no como rumor, sino con documentos que no podían ignorarse, el libro de órdenes, las transferencias, las declaraciones de empleados, la cadena de llamadas y, sí, la grabación que yo había conservado. Mariela publicó un segundo reportaje, más contundente, con nombres, con fechas y con la nota de que las autoridades habían abierto una investigación formal. La ola mediática ya no era mía ni de Valeria, era de la evidencia. La fiscalía actuó. Registraron el taller otra vez, citaron a la ambulancia, revisaron los horarios y las grabaciones de cámaras públicas. Pusieron a Valeria en el lugar donde no podía recitar su libreto de víctima, interrogatorios con abogados, testigos que no la miraban a los ojos. Al final, la acusación no solo fue por manipulación sino por complicidad en el encubrimiento. No fue una sentencia inmediata, el sistema tarda y da vueltas, pero el proceso que antes parecía imposible comenzó a moverse. Y la familia se rompió como siempre supimos que podía romperse. Mi padre, que nunca habló, dijo palabras frías en la mesa mientras mi madre lloraba pidiendo perdón por no haber visto. Hugo me miraba con esa mezcla de orgullo y miedo, había ayudado y, al hacerlo, nos había puesto a todos en el fuego. Algunos tíos me enviaron mensajes de odio, otros me llamaron en secreto para agradecer. Valeria, humillada en el público y acusada en la ley, buscó aliados que ya no estaban. Sus amigos la dejaron. Su pareja la dejó. Las contrapartidas de su teatro se desmoronaron. No voy a mentir, la victoria no fue limpia ni total. Esa noche, cuando supe que habían embargado cuentas y que la ambulancia estaba siendo investigada a fondo, no celebré como en una película. Me senté en la cocina, con las manos heladas y la sensación de tener algo pesado en el pecho que no era solo alivio. Había ganado una pelea por la verdad, pero a un precio, la paz de mi hogar, la infancia de 2 hermanas convertida en ruinas, y una pregunta que no me deja dormir, ¿qué tipo de persona te conviertes cuando luchas así? La respuesta llegó sin grandes revelaciones. Un día, Valeria me llamó desde la cárcel, no era la prisión de una película, era una sala pequeña, gris, con su voz al otro lado. No me acusó ni suplicó. Habló con la calma cortada de quien se da cuenta de que ha perdido el control. Creí que me conocías, dijo. Pensé que entenderías lo que hice. Te conozco, respondí. Demasiado, quizá. Y por eso me dolió aún más. Colgó sin lágrimas. Yo me quedé escuchando el eco de su respiración y la mía. Afuera, la ciudad siguió con su ruido, indiferente. Algunas veces la alivian la sustituye la culpa. Otras, la verdad te deja tan sola que tienes que reconocer que la soledad y la justicia pueden ser compañeras incómodas. En el tribunal, la evidencia que junté con paciencia y la ayuda de otros fue suficiente para abrir una causa sólida. Los cargos no fueron solo contra Valeria, alcanzaron a quienes se beneficiaron del silencio. Hubo audiencias, declaraciones, la lenta ceremonia del castigo legal. No celebré la caída de una mujer, celebré que se empezara a mirar el mecanismo que permitió que una vida se fuera y que la palabra accidente fuera cuestionada por primera vez. El final no fue circular ni cinematográfico. No encontré un pozo donde arrojar mi ira y ya. Lo que encontré fue un final con fisuras, la fiscalía trabajando, mi nombre en algunos artículos, esta vez sin anonimato, porque reconocí que merecía contar mi parte, y una familia que reconstruía sus piezas como podía. Valeria perdería muchas cosas, libertad, reputación, recursos, y quizás pagaría en la ley por aquello que la moral no había podido parar. Yo, por mi parte, pasé a ser la hermana que eligió la verdad aunque le costara todo. Lo que me queda ahora es esto, levantarme cada día sin su sombra encima. No es sanar, es seguir. A veces me sorprendo sonriendo a cosas pequeñas, al perro del vecindario que se acerca, a las plantas que no se han muerto en la terraza, a Hugo que trae café y dice poco. La justicia me dio algo que no esperaba, no la paz absoluta, sino la certeza de que hice todo lo que pude sin convertirme del todo en aquello que más odio. Y en las noches en que la rabia vuelve, cuando el silencio me recuerda los minutos que nos robaron, pienso en aquello que le dije una vez a una amiga, la verdad tarda, pero cuando llega, te deja con la posibilidad de elegir quién quieres ser después de conocerla. No elegí ser heroína. No elegí ser villana. Elegí permanecer humana en el hueco entre las dos, con todas las grietas y las cicatrices. Y aunque a veces pienso en incendiar el mundo por lo que perdí, ahora apago esa chispa antes de que prenda. Porque lo que guardo, al final, es más valioso, la certeza de haberlo intentado.